El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron y llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban juntos, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio a todos, bebieron y les dijo: esto es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos un momentito. Hemos estado celebrando las solemnidades, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Cuál celebramos hace 8 días? ¿Cuál? La Santísima Trinidad. ¿Y la anterior? Pentecostés, ¿verdad? ¿Y hoy cuál celebramos? El Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Son tres solemnidades que están en la vida de la Iglesia y que tienen un sentido especial. La vez pasada yo les decía en la Eucaristía que están realmente relacionadas entre sí, porque en el sentido, en el fondo de cada solemnidad, realmente está es Dios mismo quien, como el momento especial de la adoración a Dios, ¿sí? Y decía, pues tenemos una fiesta especial para el Espíritu, pero entonces celebramos el domingo a Dios completo, Padre, Hijo y Espíritu, y hoy celebramos como al Hijo, porque hoy celebramos estamos realmente enfocados en la persona de Jesús en esta celebración. Y en la persona de Jesús en el sentido en el entorno de la Eucaristía, como centro de la vida de la fe de la Iglesia, como encuentro, como culmen de la vida de fe. Entonces ese está centrado como en ese ámbito, estas celebraciones, en realmente en la adoración y en el encuentro con el Dios, con Dios que se expresa en la Trinidad, pero lo encontramos en la persona de Jesús, que se hace presente cada domingo en nuestra Eucaristía. Entonces el centro de hoy es la Eucaristía, y por eso en el texto que leímos hoy del Evangelio de Marcos, pues está centrado en el acontecimiento de la Última Cena, que es como la lectura o como el fundamento que nosotros tenemos para la celebración de nuestra Eucaristía. Ese texto que nosotros leímos acá acabamos de leer. ¿Qué dificultad tenemos nosotros con esta solemnidad? Y les decía yo la vez pasada de la dificultad que tenemos para entender, porque estamos llenos de simbologías y de como momentos especiales que a veces no podemos entender, y si no los entendemos no los disfrutamos, ¿sí? Los signos, la celebración entera está llena de signos, ¿verdad? De cantos, lugares, luces, libros. Entonces, si nosotros a veces no le encontramos el sentido a eso, pues difícilmente vamos a entender qué es lo que estamos celebrando. Pues sí sabemos qué es la Eucaristía, pues sí sabemos qué es la Eucaristía, lógicamente sí. Pero ya hoy celebramos el Corpus Christi,
A veces celebramos la Santísima Trinidad, el Corpus Christi hoy, pero bueno, ¿qué es eso, el Corpus Christi? El cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces nos acordamos pues de la sangre de Cristo, pero ¿qué significa eso en torno de la Eucaristía? El jueves que fui a visitar aquí a los del coro que estaban ensayando, estaban ensayando una canción que se llama La sangre de Cristo tiene poder. Entonces la canción está bonita, pero solamente decía que la sangre de Cristo tiene poder y algo así, que todo el tiempo decía la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Pero en el sentido de la canción es como si la solución a todo fuera que yo consagrara un baldado de vino aquí y lo convirtiera en sangre y todos nos bañáramos en la sangre de Cristo y todo solucionado. Porque esa es la sangre de Cristo, pues y la sangre de Cristo tiene poder. Y ya todos salimos bañados con la sangre de Cristo y ya estamos libres de pecado, se acaba todo y estamos en la gloria de Dios porque ya nos bañamos con la sangre de Cristo. Y entonces, pero ese no es el sentido no ese es el sentido del cuerpo y la sangre del Corpus Christi. Porque cuando nosotros hablamos de la Eucaristía y cuando Jesús está dando desde allí, es que para la cultura, para el mundo judío y para las personas de ese tiempo, la sangre era la vida. Y por eso los judíos ellos no pueden tocar la sangre o cualquier cosa que tengan sangre, porque allí está la vida de las personas. Esa es la vida. Entonces, cuando ellos se refieren a la sangre, cuando el apóstol aquí habla de la sangre, está hablando realmente de la vida de Cristo. Y cuando Jesús le dice a los discípulos del cuerpo y la sangre, es realmente, se está compartiendo, o sea, tomen mi vida en ustedes. Y la vida de Cristo es la vida de Cristo. Con todo, entonces tenemos que recordar que fue lo que hizo Cristo, lo que conocemos de Cristo, para saber cuál es la vida de Cristo, ¿verdad? Y entonces nosotros, cada vez que nosotros venimos a la Eucaristía y compartimos el vino y el pan, cuerpo y sangre, realmente lo que estamos recibiendo es la vida de Cristo, es decir, nos hacemos Cristos, porque lo recibimos, porque Él decidió compartirse. Eso es digno de adoración, por supuesto que sí. Pero no nos referimos a la sangre de Cristo, al cuerpo de Cristo como separado, o a la cabeza de Cristo, a las orejas de Cristo, o a los pies de Cristo, o no sé, las lágrimas de Cristo. Nos referimos a la vida de Cristo, a la persona de Jesús. Y con ello el proyecto de salvación de Jesús, que es el proyecto de salvación de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, recibimos el proyecto de salvación de Dios. Y el proyecto de salvación de Dios, pues, lógicamente tiene que ver con vida, tiene que ver con ganas de vivir, tiene que ver con deseo de estar en el camino de Dios, tiene que ver con todo lo que Jesús nos enseña acerca de los valores cristianos, todo el estilo de vida que Jesús nos propone. Ese es el proyecto de Dios. Hacemos parte del proyecto de Dios cuando recibimos la comunión, cuando nos hacemos Cristos, cuando lo recibimos, hacemos parte de ese proyecto de Dios. No hacemos parte de algo que se nos echa, nos imaginamos la sangre de Cristo y ya estamos cubiertos por la sangre de Cristo, como si fuera una bola de cristal cubiertos con la sangre de Cristo, como cuando me pongo una medallita, esta es la medalla de la sangre de Cristo, o es la pulsera de la sangre de Cristo, o el brazalete de la sangre de Cristo. No, es la vida de Cristo. La vida de Cristo en nosotros. Y eso significa que tenemos pues la responsabilidad de tener la vida de Cristo en nosotros. Asumir, comportarnos como tal, de saber que sí somos personas de Cristo. ¿Cuál es la buena noticia? Que tenemos la posibilidad de hacerlo cada domingo. Eso es bueno. Bueno, bastante bueno. Si nosotros realmente ponemos a eso como el corazón o la certeza
de que nos hacemos como Cristo cada domingo, cada vez que lo recibimos en su cuerpo y en su sangre. Esa certeza es la que nos va a decir al final, la sangre de Cristo tiene poder. Pero no solamente estamos pensando la sangre de Cristo tiene poder, sino Cristo tiene poder. O el proyecto de Dios tiene poder. Y salgo de aquí convencido de eso, porque voy caminando como lleno de Cristo, pero no lleno de Cristo mojado de la sangre, así como literal, no, sino convencido de que tengo que hacer lo que tengo que hacer, convencido de que tengo que caminar de cierta manera, convencido de que tengo que ser mejor ser humano, de que tengo que tratar a los demás bien, de que tengo que amar al hermano, todo lo que Cristo nos enseña para poder nosotros tener su vida. Y créanme, eso sí va cambiando y nos va haciendo como poderosos. No invencibles, tal vez como nosotros queremos pensar que nada nos va a pasar. No de esa manera, sino felices y de saber que ese proyecto de vida ha cambiado mi vida y ha cambiado la vida de los míos. Entonces nosotros podemos decir, la sangre de Cristo tiene poder, el cuerpo de Cristo tiene poder, el proyecto de Dios tiene poder, la Eucaristía tiene poder, porque nos hicimos como Él, pero no como reyes, como con ejércitos, sino sencillos, humildes, como Jesús nos lo enseñó, como Él nos enseñó. No nos hace grandes, nos hace servidores. Eso hace la sangre de Cristo, hace el cuerpo de Cristo, eso hace en la vida de nosotros. Voy a recordarles unas palabritas que escribió el Papa Francisco acerca de la Eucaristía. Estaba bien bonito, es una catequesis que el Papa hace unos añitos escribió sobre la catequesis de la Eucaristía. Y él nos dice que la Eucaristía nos lleva siempre al vértice de las acciones de salvación de Dios. El Señor Jesús, haciéndose pan partido para nosotros, vierte sobre nosotros toda la misericordia y su amor, como lo hizo en la cruz, para renovar nuestro corazón, nuestra existencia y nuestro modo de relacionarnos con Él y con los hermanos. Y continúa el Papa diciendo, participar en la misa, y en particular la misa del domingo, significa entrar en la victoria del resucitado, ser iluminados por su luz, calentados por su calor. A través de la celebración eucarística, el Espíritu Santo nos hace partícipes de la vida divina. El Espíritu Santo nos hace partícipe de la vida divina, que es capaz de transformar todo nuestro ser mortal. Y en su paso de la muerte a la vida, del tiempo a la eternidad, el Señor Jesús nos arrastra también a nosotros con Él a ser parte de la Pascua. En la misa se hace Pascua. Nosotros en la misa estamos con Jesús, muerto y resucitado, y Él nos lleva adelante a la vida eterna. En la misa nos unimos con Él. La sangre, de hecho, nos libera de la muerte y del miedo de la muerte. Nos libera no solo del dominio de la muerte física, sino de la muerte espiritual, que es el alma, que es el mal, que es el pecado, que nos toma cada vez que caemos víctima del pecado nuestro o de los demás. Entonces nos recuerda el Papa esa parte esencial de nuestra Eucaristía, que nosotros celebramos cada domingo, cada vez que nos reunimos como comunidad en torno al altar. Algo especial acontece. No es solo el recuerdo del líquido, de la sangre que vierte por nosotros y nos mojamos en la sangre del Señor. Es el proyecto de Dios que se nos recuerda que somos hijos de Dios, que somos amados de Dios, que hay un plan para nosotros, que por muy difícil que esté la situación, por muy difícil que esté la vida, allí, en ese encuentro en Cristo con nosotros, hay esperanza. Aquí en nuestra vida terrenal, por supuesto, pero también en la vida futura, en la vida eterna que se nos prepara, pero tenemos que caminar hacia allá, acompañados siempre por Él. Entonces, querida familia, una vez más, damos gracias a Dios por este momento especial que nos reúne, que nos convoca, y este momento especial se llama Eucaristía.
Cristo, cuerpo y sangre, aquí en medio de nosotros, dándose Él hacia nosotros. Vida plena, Cristo resucitado en medio de la comunidad. Que el Señor, verdad, nos ayude, que nos haga consciente cada día de este gran misterio y de lo que este misterio significa para nuestra vida de fe, para nuestro caminar. Amén.